Encontramos en la hoja 50, en la carilla B, quinto renglón de abajo hacia arriba, en la última palabra. Shem Zebah la Katarné. Teníamos estudiado hasta el final de la clase anterior una duda que la Gemara estaba tratando de investigar. La duda que planteó fue una duda que preguntó Rabbi Elazar, si con el toro de Yom Kippur, que está en el Kohen Gadol, existe la posibilidad de hacer temurá, de hacer y contagiar a un sustituto. Dijimos que la Torá nos enseña una regla que está prohibido sustituir un animal kadosh por otro, pero de haberlo sustituido le recae la kedushá, se le contagia la kedushá al segundo y ambos quedan con kedushá. Sin embargo, el punto a analizar era, y la duda que planteó específicamente la Gemara, es, ya que un animal que pertenece a varias personas, incluso que no sea Korban Tzibur, que no sea una ofrenda pública, sea solamente de unos socios, no puede generar el contagio, no se aplica sobre él las reglas de temurá, de sustitución. Entonces, aquí, que con el toro de Yom Kippur del Kohen Gadol también se expían los demás Kohanim, si esto es considerado como una sociedad o no, ya que por un lado nosotros podemos decir que se llamaría que tienen parte los Kohanim también, y si son todos socios, entonces no se aplica el concepto de temurá. Por otro lado, podríamos decir que esto pertenece al Kohen Gadol y los Kohanim solamente de manera, vamos a decir, abarcativa o arrastrativa, se arrastran tras la capará, tras la expiación del Kohen Gadol, y ellos también quedan expiados, pero es solamente del Kohen Gadol y por lo tanto haría el concepto de temurá. Esta era la duda que tenía Rabbi Elazar. Cuando la Gemara salió a la búsqueda de una respuesta, nos trajo una braitá en la que analizó el concepto de temurá y un corbán. Hizo una comparación entre una ofrenda original y una ofrenda de temurá, o aquella que fue santificada a raíz de una sustitución. Y nos dijo que hay 4 diferencias. Diferencia número 1, que ofrenda original se puede hacer y se la puede consagrar sea particular o sea del público. Diferencia número 2, se la realiza incluso en Shabbat, la que es ofrenda original. Diferencia número 3, se la realiza incluso con impureza. Y diferencia número 4, que la original puede generar un sustituto y contagiarle su kedushá. En cambio, una ofrenda que tiene kedushá por temurá, por ella ser un sustituto, como dijimos anteriormente, no se aplicaría si es del tzibur, del público o de sociedad, no se le realiza nunca Shabbat, no se realiza nunca con impureza y no puede contagiarle su santidad a otra más. Entonces, cuando la Gemara nos marcó esas diferencias, la braitá más específicamente nos marcó esas diferencias, dijo que esto es lo que nosotros encontramos en la ofrenda original, que no la encontramos en su temurá, en su sustituto. ¿Y de qué clase de animal me está hablando? Que se le aplican estas 4 reglas y al sustituirla, a su sustituto no se le aplica esto. Y la conclusión de la Gemara fue que aparentemente esto solamente lo podemos aplicar en el toro de Yom Kippur, que ahí se hace en Shabbat, se realiza incluso si está en impureza, es un cordán en particular y sin embargo hace temurá. Quiere decir que el toro de Yom Kippur sí puede contagiarle la impureza, la kedushá, la santidad a otros, y entonces la duda que planteó Rabbi Elazar si producía temurá, teníamos una respuesta. Solo, dijo la Gemara, que al sustituto que nosotros estamos hablando, no podemos decir que se refiera al sustituto específico de él. Cuando hizo la comparación, la braitá, entre el original y el sustituto, no se refiere específicamente al sustituto de este particular, de esta ofrenda puntual, en este caso del toro de Yom Kippur. ¿Por qué no podemos decir que se está refiriendo específicamente a él?
porque la temurá, el sustituto de el toro de Yom Kippur, no se lo podría traer no solo en Shabbat, ni siquiera en la semana, ya que es una temurat hatat, es un sustituto de una ofrenda de hatat, y sustituto de ofrenda de hatat no se lo puede realizar nunca. Entonces, cuando la Braitá se refirió, en cambio el sustituto no se lo puede hacer en Shabbat, evidentemente no se está refiriendo a esta, porque al sustituto del hatat no se lo puede hacer ni en Shabbat ni en día de semana tampoco, sino se refiere a los sustitutos en general. Cualquier sustituto no se lo hace en Shabbat, no se lo hace con impureza, etcétera, etcétera. Así dijo la Gemara. Pregunta la Gemara y nos dice, Shem Zebah, entonces, ¿por qué no decimos también, cuando habló de una ofrenda original, por qué decides que habló de una específica, puntualmente del toro del Kohen Gadol en Yom Kippur? ¿Por qué no decimos que se refiere a ofrendas en general? Las ofrendas, así como es Shem Temurá, cuando habló de sustituto, no habló de un animal en sustituto específico, sino en general, la regla de los animales que son sustitución. También cuando habló del Zebah, cuando habló de la ofrenda, no me habla de una ofrenda en especial, sino en general. Las ofrendas tienen estas características. Y si hablamos de ofrendas en general, que tienen estas características, que se la puede hacer en Shabbat, con impureza, producen sustitutos, etc., entonces no necesariamente tiene que estar hablando del toro de Yom Kippur. Y no tenemos ninguna prueba, por lo tanto, que el toro de Yom Kippur puede producir sustitutos, ya que la Braitá está hablando de ofrendas en general, no de algo específico. A eso nos dice la Gemara, Shem Zebah la Kataneh. Mira, no puede ser que se esté refiriendo a nombre genérico de animales y ofrendas originales. ¿Por qué no? Mimai, ¿cómo yo obtengo esta información? Al estar escrito allí, Homer Batemura, Shatemura Halal Ba'almum Kabua, Ven a Yosar la Hulin, Ligazez Bediabed. Cuando nos dijo cuál es la característica de severidad que tiene el animal sustituto sobre la ofrenda original, nos dijo que la temurá, el animal sustituto, queda kadosh, queda santificado, incluso si se trata de un animal que tiene un defecto incorregible. Habíamos tomado como ejemplo si le habían cortado una oreja. Este animal no tiene manera de restituir y de regenerar su oreja, entonces es un munkaú, es un defecto fijo. Este animal queda completamente invalidado para cualquier tipo de ofrenda. Y sin embargo, si nosotros a él lo tomamos como sustituto de otra ofrenda, le recae la kedushá al 100%, a punto tal que ni siquiera existe ahora rescatarlo para poder darle uso y poder esquilarlo o poder ordeñarlo si se trata de una hembra, etc. Sino queda con su kedushá original. En cambio, las ofrendas originales, aquel animal que nosotros consagramos a priori, si tiene algún defecto, cuando ya lo consagramos, lo podemos rescatar y hacemos lo que más nos plazca con este animal. Usarlo para arado, ordeñarlo, esquilarlo, todo se puede hacer con él. Así como está escrito allí en la Braitá. Esto me da la pauta que no puede entonces estar hablando de ofrendas en general y decir, mira, la temurá tiene esta severidad que no hay manera de rescatarla y que el animal quede completamente libre en su uso y acción. En cambio, en las ofrendas originales sí existe esa posibilidad. ¿Por qué no se puede referir a esto? Si tú piensas decir que a qué se refiere cuando dijo ofrendas, Shem Zebah, en general las ofrendas, no sería real. Beaika Bejor Umaaser. Tenemos el animal de primogénito o el animal de Maaser, cuando uno reúne todas las nuevas crías que le nacieron en ese año
y la tiene que hacer pasar por un pasillo. Y a la número 10 le da Kedushá, con la serie Abor Tahat Hashavet Ha'asiri y Kodesh. Todos aquellos que pasan por el pasaje, el número 10 lo santificamos y se transforma en Maaser Behemá, siendo una ofrenda para Boreolam. Tanto en el primogénito que nos nace en el rebaño, como en el Maaser Behemá. De Halin al Baal Munkabu, a la Torah nos enseña que le recae Kedushá de primogénito, ya que nosotros no elegimos al primogénito, nace de forma natural, y aquel que nació primogénito tiene Kedushá de primogénito, incluso si salió con un defecto de nacimiento. Y lo mismo el Maaser, nosotros no seleccionamos cuál es la que va a ser número 10, la que toca, así indicó la Torah, incluso si es defectuosa. Y tanto el Bejor como el Maaser Behemá, la Torah nos dice lo Gael, lo Padé, no tiene rescate, no tiene salvación, no es posible quitarle la Kedushá. Entonces, aquí tenemos una ofrenda original como Bejor y Maaser, que incluso que son defectuosos, les recae sobre ellos la Kedushá, la santidad, y no tienen pidión, al igual que la temurá. Esto es lo que nos dice aquí. Y no quedan profanos como para poder esquilarlos, usarlos para trabajo, etc. Entonces, a la fuerza de la Shem Zebach la Katarnea, a la fuerza que no habla de nombre genérico de ofrendas, sino de una puntual, que es el par de Yom Kippur, el toro de Yom Kippur. Sobre el toro de Yom Kippur no se aplica esta regla. Es así. Si la hubiésemos consagrado siendo defectuosa, la podemos rescatar, quedaría como un toro profano, sin ninguna kedushá, sin ninguna santidad, etc. Por eso tenemos que tomar algo específico. Semana Umay Shená, Temurá. ¿Y por qué con respecto a Temurá? Decimos distinto. Es decir, cuando hablamos de ofrenda original, hablamos de una puntual y específica. Y cuando hablamos del sustituto, hablamos de sustitutos en general, y no de uno específico. ¿Qué clase de comparación es la que está haciendo la Baraitá? Tomar un animal específico y compararlo con sustitutos en general. O tomamos un corbán específico y su sustituto, o hablamos de las ofrendas en general y los sustitutos en general. Contesta la hermana, Shem Temurá Ahadi, Zebah y que mejor Veika Maaser. Dice la hermana, es muy sencillo y no tiene que sorprendernos. Cuando nosotros hablamos de la Temurá, absolutamente todos los animales sustitutos, sin excepción alguna, todos mantienen estas 4 características: que no se las puede realizar en Shabbat, que no se las puede realizar con impureza, que no se las puede realizar si pertenecen a más de una persona, y que ninguna temurá, ningún animal sustituto puede contagiarle su kedushá a otro sustituto. Y es indefinido el tipo de temurá, del tipo de sustituto que estemos hablando, sin distinción. Absolutamente todos los sustitutos tienen estas características. Por lo tanto, ¿por qué voy a tomar algún sustituto en especial cuando esto realmente se aplica a absolutamente todos? En cambio, cuando nosotros marcamos la jumra, la severidad que tiene el animal sustituto por sobre animales consagrados originalmente, ahí no podemos hablar de todos los animales en general, de todas las ofrendas en general, ya que tenemos el Bejor y el Maaser, que en ese aspecto están a la par de la temurá, y no hay diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, para marcar la severidad que tiene el animal de temurá por sobre las ofrendas originales, tengo que estar hablando de alguna en específica. No puedo generalizar, porque no se le aplica sobre todas esa diferencia, sino sobre algunas. Por eso tuvo que hablar con un nombre específico, en este caso el par de Yom Kippur. Así es entonces como estaría estudiando nuestra Gemara las palabras de la Baraitá. Pregunta ahora la Gemara: Urral Sheshat Almokim la Be'elosh el Aarón.
Ahora, Rab Sheshat, como vimos en la clase anterior, que él quiso explicar que la Baraitá estaba hablando del carnero que trae el Kohen Gadol en Yom Kippur, que también es particular y propio como una ofrenda de Olá, y que de ese animal específico está hablando la Baraitá, y nunca habló del toro de Hatat de Yom Kippur. Luego me pesa. ¿Por qué se tuvo que molestar y forzar en poner una situación tan alejada que es el carnero que trae el Kohen Gadol en Yom Kippur? ¿Por qué no explicó más sencillo? ¿Por qué no explicó más sencillo que se refiere al Korban Pesach? Luego me pesa que explique que se refiere al Korban Pesach. De Dojeta Shabbat, Korban Pesach se realiza en Shabbat. Beta Tumá, también si estaba la mayoría de impuros se lo realiza con impureza. Veo Seite Murá, también puede contagiarle Kedushá a otro animal de Korban Yahidu, ya que es una ofrenda particular. Y ofrenda particular, ya sabemos que sí puede producir y contagiar a un sustituto. De esta Gemara, en rigor y en primera comprensión, tendrías razón que se podía explicar así. Pero yo voy a decir que la Sheshat sostiene que en Shohatin a Pesach a la Yahid, que él no habilita que se realice con Pesach para un particular. No olvidemos que en el tratado de Pesachim estudiamos que se hace el Korban Pesach Behaburá, en grupos. Nunca se traía el Korban Pesach para uno mismo. Si bien es obligación de cada Yehudí, la Torah nos dijo, se le betabot, se la bait, que traigan un corderito o un cabrito por familia o por grupos con los vecinos, pero no se trae para un particular. Y si bien se podría dar la situación en que una persona quedó sola, sin ningún grupo, allí vamos a decir que sostiene como la opinión que dice en Shohatin a Pesach al Yahid, que no se puede traer un Korban Pesach solo para una persona. Así estudia Rabbi Yehuda, allí en el tratado de Pesachim, no aprendió las palabras que dice la Torah, lo tujal izboh et pasach be'ahad she'areja. Él corta la frase, lo tujal izboh et pasach be'ahad. No vas a poder degollar una Korban Pesach be'ahad por uno. Entonces, no es Korban Yahid, ya que siempre el Korban Pesach va a venir en sociedad. Y si siempre viene en sociedad, no produce temurá. Entonces es imposible explicar que se esté refiriendo específicamente al Korban Pesach, ya que no cumple con las características que estamos necesitando. Pero en Pesach Sheni, ¿y por qué no explicamos en Pesach Sheni? Pesach Sheni sí, un particular que estuvo impuro el 14 de Nisan, lo va a traer el 14 de Iyar, incluso para él mismo, para él solo. Entonces allí tenemos un Korban Pesach que se lo hace con impureza, que se lo hace en Shabbat, que se lo hace o que produce también temurá y es particular. Dice la Gemara, Tum'a midahe Tum'a, ¿acaso Korban Pesach Sheni se puede realizar con impureza? Vamos a nombrar que hay opiniones que dicen que no se hace con impureza, por lo tanto no puedo explicar a qué se refiere al Pesach Sheni, ya que hay opiniones que dicen que el Pesach Sheni no se lo puede realizar con impureza. Amarle Rav Unabre de Radio Yoshua a Rabá, y ahora le dijo Rav Unabre de Radio Yoshua a Rabá, Betarná Maishena Pesach de Karen de Korban Yahid, Maishena Haigá de Karen de Korban Sibur. Al margen quiero entender un detalle, ¿por qué el Korban Pesach lo considera una ofrenda particular? Y al Korban Hagigá, que es el Korban que se traían Pesach, Shavuot y Sukkot, obligación de cada particular de Pesach, Shavuot y Sukkot, traer un Korban Hagigá, una ofrenda en honor al Hag, y la consumían. ¿Por qué el Korban Pesach, que es obligación de cada particular y particular, se considera ofrenda particular? Y el Korban Hagigá, que también es obligación por cada particular y particular, es considerado una ofrenda del Sibur. Y Mishum de Ante Bekinufiá, si el motivo que la llamamos como ofrenda pública es el hecho de que se la trae en grandes grupos de personas, y aquí no nos referimos a que comparten la misma ofrenda a varias personas, sino
que todos lo traían en Pesach, Shavuot y Sukkot. Y normalmente, para esas festividades, hacían aliar la regla, cumplían con la mitzvah de la Torah, de acercarse al Beit HaMikdash. Y venían millones de personas al Beit HaMikdash, lo que generaba que diariamente, durante todos los días del Hag, cientos y miles de Yehudim traían su Korban Hagigah. No existía que un Yehudí solo traiga en ese día el Korban Hagigah, ya que todos traían en la misma fecha y eran cientos de miles. Por lo tanto, el hecho de que se traiga el Korban Hagigah en multitudes de personas le da la consideración de un Korban público, de tzibur, masivo. Dice Mará Pesach Name Ate Knufiak. Bajo ese criterio, entonces el Korban Pesach también tendría que ser considerado Korban Tzibur, ya que es incluso más que el Korban Hagigah, puesto que tienen un único día y una única tarde, que es el 14 de Nisan por la tarde, para que todos los Yehudim del mundo traigan el Korban Pesach. No hay Kenufiá, no hay reunión y agrupación más grande que esta. Y por lo tanto, tendría que ser considerado como un Korban de carácter masivo del Tzibur. Entonces, nuevamente queda en pie. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué al Pesach lo llamamos particular y al Hagigah del Tzibur se llamará Ika Pesach Sheni de la Ate Bekenufiá? Eso es porque existe el Pesach Sheni. El Pesach Sheni obviamente no se traían en cantidades y grupos, era completamente particular para aquel que estuvo impuro o se le dio ciertas características. Eso aparecía el 14 de Iyar como cualquier ofrenda particular, una persona por aquí, una persona por allá. Por eso es que al Korban Pesach no lo consideramos Korban Tzibur. Amarle le dijo, Inken, Yedo Geta Shabbat de Eta Tum'ah. Si es así, que es una ofrenda particular, entonces que se la pueda realizar en Shabbat y con impureza, ya que es con una fecha específica y es obligación, entonces se la puede hacer en Shabbat y se la puede hacer con impureza. Amar le dijo, que mande Amar Daje. Sí, correcto. Esto es como la opinión que dice que puede profanar. ¿Sí? De Tanya, como está escrito en la Beraitá, Pesach Sheni Dojeta Shabbat, pero Dojeta Tumá. La primera opinión que está allí en la Beraitá dice, el Pesach Sheni se lo puede realizar en Shabbat, pero no se lo puede realizar con impureza. Se lo realiza en Shabbat porque tiene una fecha específica. No se lo realiza con impureza porque es considerado como uno particular. Y ofrendas particulares no se le realiza con impureza. Y Piudá Omer, Abdo Haeta Tomar. Le dijo, sí señor, se le realiza con impureza también. Entonces, sí existe esta opinión y podemos perfectamente explicarla así. Maita Amá de Tanakama. ¿Cuál es el motivo de Tanakama? Que no considera que se la pueda realizar con impureza. Si tiene una fecha fija y específica, y todo lo que tiene fecha fija y específica se lo realiza en Shabbat y se lo realiza con impureza porque es imposible ceder a esta obligación. Nos contesta la Gemara, Amar lejami peretum adajito, veía sebetum a. Todo el motivo que este hombre no realizó el Pesaj en el 14 de Nisan como corresponde es por la impureza. Y entonces le dijimos, no, con impureza no lo haga. Hágalo el 14 de Iyar. ¿Vamos a permitirle que lo haga con impureza? Si habilitaríamos a que lo haga con impureza, entonces le hubiésemos dejado que lo haga el 14 de Nisan. No le permitimos el 14 de Nisan para que no lo realice con impureza. Ahora le vamos a permitir que lo haga con impureza. Por eso Tanaka más sostiene que Pesach Sheni no hay lugar a permitirlo con Tum'ah. En cambio, Viuda Amar Lejar va a explicar. Amar Kerad Pasuk dijo que Jokata Pesach Yasuoto. El Pesach Sheni se lo hace acorde a todas las leyes y reglamentaciones del Korban Pesach original. Y así como el Korban Pesach original, si la mayoría del Sipur está impuro, se lo hace con impureza. Acá también se lo va a hacer incluso con impureza.
Tanakama nos planteó una lógica con mucho sentido. No le permitimos hacerlo con impureza y le dijimos que espere y ahora le vamos a decir que lo haga con impureza. Dice Rabbi Yehuda, la Torah buscó la posibilidad de que lo pueda realizar con pureza. El 14 de Nisan estaba impuro, que no lo haga. Esperemos que lo haga el 14 de Iyar. Posiblemente para el 14 de Iyar ya pueda solucionar su problema de impureza y esté perfectamente puro para realizarlo. Y eso es lo que la Torah optó y dio esa opción y posibilidad. Lo zahá. Pero si no tuvo el mérito para el 14 de Iyar estar puro, la Torah prefiere que lo haga con impureza y hacer nubetumá que lo haga con impureza, pero que no lo pierda. A priori yo creo que lo haga con pureza. El 14 de Nisan no podía, que espere hasta el 14 de Iyar. Ahí quizás lo haga con impureza. No logra estar puro para esa fecha, bueno, que lo haga con impureza, pero que no lo pierda. Por eso la Yehuda dice que Pesach Sheni sí se lo realiza con impureza. De todas maneras, entonces queda claro el concepto de por qué al Pesach no lo podemos llamar que es un Korban Sipur, una ofrenda pública, una ofrenda masiva, y al Korban Hagigá, la ofrenda Hagigá, sí. Hasta aquí sería entonces lo que la Gemara estuvo analizando, la Beraitá que vimos en la clase anterior, las diferencias entre el Korban original y la ofrenda sustituta, marcándonos ¿sí? las severidades que hay en uno y las severidades que hay en otro, entendiendo que no podemos deducir y llegar a la conclusión de la duda que tuvo Rabbi Elazar. ¿Qué hacemos con el toro de Yom Kippur? Si puede producir una temurá o no puede producir una temurá.